La app ya la puede descargar en Play Store. La Chispa TV. ¡Uy! Y estamos aquí otra vez en La Chispa Radio Show. Y hoy vamos a tener, pero antes de que yo te diga qué vamos a tener hoy, yo necesito que ustedes vayan, se suscriban, le den like a los videos, de comentarios, comenten lo que les gusta, lo que no les gusta a los videos. Si quieren poner su granito de arena en el tema que estábamos hablando, coméntenlo ahí. Y si quieren también, nosotros tenemos Instagram, síganos en nuestro Instagram a nosotros, Claro que sí. y nos manden todo ahí. Sí. Otra cosa, hoy vamos a hablar de que tenemos el de... Espérate. Pero señor, ¿y qué es lo que me pasa a mí hoy? No sé. Mira, Yo una no cosa. sé. Vamos a estar interactuando con el saber, con mi hermano, el Rubio. Hola, Rubio, ¿cómo andas? ¡Rubio! Gracias. Siempre se ha debatido de que si el hombre o la mujer se hace malo o nace malo por excelencia o naturalmente hablando. Maquiavelo. El día de hoy tenemos un top 7 que nos trae y nos abre las puertas. Pero bien, de top 7. Pero bien. Al saber quiénes son las personas más crueles de la historia de la humanidad. ¡Wow! Ey. Quiero que me ayuden a contar desde el 7 hasta el número 1. Ah, es un- Y comenzamos con el número 7. Así que vamos, 1, 2 y 3. ¡Número 7! Que estoy no, pero estoy malo. Está como Él es como de- Sansón. Sí, señores, después que se cortó el cabello, ha perdido la Perdió la fuerza. Dios mío. Señores, el doctor Marcus Stone, psiquiatra forense del FBI, desarrolló una tabla para medir la crueldad humana. Estando del 1 al 10, aquellos, por decirlo así, asesinos narcisistas, del 1 al 10. Fuera parte del 10 hasta el 22, tenemos algo para que ya está destinado a los asesinos más prolíficos de la historia. Y es que el señor Dennis Rader, con su haber, con 10 víctimas en particular, norteamericano, se cuela en esta lista en la posición número 22 de la crueldad. Pero no solamente por la crueldad en sí misma. Quizás sorprendería un poco en este top de que por qué una persona con 10 víctimas en su haber ocupa semejante top. Y no es solamente la cantidad, sino la forma de cómo forma en la que llevó lo a hizo. cabo sus crímenes. ¡Wow! Este también se nombró a sí mismo el asesino BTK. El o sea, BTK. atar, matar. Dios mío. Sucede fuerte. de que este hombre probó no estar loco para nada, sino que simplemente lo hacía por hobby y satisfacción. Su modus operandi era el siguiente. Él tomaba una familia al azar y llegaba y se hacía amigo de esa familia y duraba años con esa familia, siendo amigo y contribuyendo hasta que se ganaba su plena confianza. En un momento, uno de sus crímenes más terroríficos y más populares fue el siguiente. Él al padre de casa, agarró, tomó la esposa también, pero antes de él comenzar y abusó sexualmente de la esposa, tomó su niña de 10 años y obligó a la madre a ver a la niña cómo él ¡Wow! y cómo Estoy preocupado porque tú estás mencionando el número 7 de tu lista. O sea, cuando Y ya- lleguemos, Sí, cuando ese es lleguemos el al siete. 1, 5 horas. cuando lleguemos al 1, Muerta matada voy a ser yo. fatal, pero fue- fatal. Entonces, eran 4 integrantes y había un niño. Él dejó el niño con vida solamente para trolearlo y hacerle bullying, para que se fuera y volviera a casa y luego más adelante escribirle cartas por meses burlándose del niño. Wow. Padre del verbo. O sea, que estamos hablando de una persona sádica y exageradamente cruel. Sí, cuando se le preguntó en la audiencia de Psicópata. que por qué lo había cometido, solamente dijo, simplemente soy un hombre malo. Así solamente digo eso. Solamente ya. dice. Su madre. Y se nombró a sí mismo BTK, atar. Bueno. Ese fue el número número 7 de nuestro top. Bueno. Ahora vamos En con el nuestro número 6. top número 6. nos llega una fémina en este top. ¿En serio? ¿Una Wow. mujer? Sí, sí. Tan temprano. Quizá algo que sorprenda bastante a ustedes mismas aquí. Y las mujeres se dan bien crueles. Muy Sí, crueles. sí. En la 6ª posición nos llega la señora, una señora nacida en el siglo XIX, de origen inglés, Amelia Dyer. Amelia. Amelia, no, pero no Amelia Vega, tranquila. Cálmate. Amelia Dyer era una nana y enfermera que las familias de aquel entonces la contrataban para recibir sus servicios. Sí.
entraba de forma agradable y de una forma coqueta, por así decirlo. Pero lo que esa familia no imaginaban era el dolor y la amargura que la Amelia Dyer le iba a provocar más adelante. Su modus operandi era el dinero y el hobby también. Se le atribuyen aproximadamente más de 400 víctimas, en especialmente niños y niñas con meses de haber nacido. Wow, man. Ella se ganaba la confianza tuya, la contratabas como nana, al punto de que te dejaban sola con ella y ella tomaba una soga y la ataba hasta que los... y luego los arrojaba a un río o lo dejaba en medio o abajo de un puente en aquel entonces. De hecho, hay reportes que las personas pueden investigar o pueden chequear de la época en internet, donde se ve la foto y la imagen de Amelia Dyer y cómo se ven la prensa diciendo que buscan al asesino de menores en aquel entonces, en 1890, y cómo más adelante después lograron atraparla al final, pero ya tenía en su haber unos 400 crímenes. Wow. Me puedo preguntar, ¿era una mujer de tez blanca, de tez negra, pelo corto y eso? Cuando yo veo a la doctora, me da como cierto parecido a Amelia Dyer. Se parecía. Tenía un Se parece. parecido a la doctora. Se dice que ella sufría de depresión. Esquizofrénica pero- era esa. No. Se determinó que no estaba para nada loca. Lo hacía por dinero y por hobby, simplemente. Pero, ¿cómo por dinero? Párame ahí. Los camiones, páramelo ahí. ¿Cómo por Cuando tú la dinero? contratabas, no era de gratis que ella iba a trabajar en tu familia. Ya me Ella cobraba. Ella cobraba. Cobraba. Obviamente. Entonces, Amelia Dyer está tenida como una de las asesinas más prolíficas de infantes de sexo femenino de la historia de la humanidad que quedan registradas. Es Y en increíble. tu top 7 ocupa el lugar número 6. En el top 7 ocupa el número 6. Ahora, vamos a pasar al número... 5. En el número 5 nos llega un hombre que los otros no estaban para nada locos ni enfermos, pero este sí lo estaba. Ya. En su haber tiene aproximadamente más de 300 niños. De hecho, con las víctimas de él se puede llenar toda una escuela. Ah, bueno, mira qué bien. Y es que Pedro Alonso López, Pedro, latino. Ah, pues latino. Está bien, tío. Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, El monstruo de los el Andes. monstruo de los Andes, sembró el terror en Colombia, Perú y Ecuador. Wow. Cuando se le preguntó a Pedro Alonso López el por qué lo hacía, dijo que la sensación y el rostro de horror que presentaban los niños cuando él lo excitaba tanto íntimamente que llegaba a un clímax indescriptible. Wow. Y que lo hacía simplemente por satisfacción. Sexual. Sí, por satisfacción sexual y también que le daba Loco. placer ver la cara de horror que ponían todos esos niños, que eran sus víctimas, solamente niños, nada más. O sea, él nunca hace... Sí, porque son, no. son cobardes aparte Sí, de todo. No se sí. ponen con uno de su nivel tampoco. Pedro Alonso López es tenido como el criminal más grande de toda Latinoamérica. El asesino sería más grande. Y también el asesino más clásico, más grande de todos los tiempos. Cuando me refiero a asesino clásico, me refiero a que lo hacía por sus propios medios. O sea, sin tener que envolver a otras personas, ni tampoco usando un método de que se valía de cierto poder, como lo hacen, por ejemplo, ciertos gobiernos, ciertos tiranos a través del tiempo. No, era por su propia cuenta. Y fue exitoso, desgraciadamente, en sus actos delictivos y en sus masacres, hasta cierto punto. Suerte y gracias a Dios de que más adelante Pedro Alonso López desaparece del radar y más nunca se vuelve a saber de él. De hecho, si estuviese vivo en estos momentos, tuviera aproximadamente 72 años de vida. Pero, La posibilidad de que esté vivo... al parecer, lo que se rumora es que un ajuste de cuenta bien merecido lo sacó de circulación. Sí, pero me queda la duda. El hecho de que... Me queda como la duda. No quisiera yo pensar... Sí, que Pedro ande Alonso por ahí. López, sí, tenemos que tener cuenta con nuestros niños. Perdón que te interrumpa, Rubio. De las otras dos personas que mencionaste, aún permanecen vivos porque no recuerdo la fecha en la que cometieron sus actos. crímenes, Pero sus ¿están actos. vivos o están presos? No, ya no están. Ya Ya no están con murieron. vida, gracias a Gracias Papá a Dios. Dios. Sí. Perecieron. Agradecidamente no están con vida. Entonces, ya el puesto número 5 de Pedro Alonso nos abre la puerta a un hombre que fue todavía mucho más terrorífico. Entonces vamos al número 4. En la cuarta posición se queda un hombre que nació en el frío de Rusia. Un hombre que trajo reformas positivas a Rusia y al mismo tiempo por cada cosa buena que hizo nos dejó 3 cosas malas. Y hablo
del hijo del gran Basilio, o sea, Iván IV, o conocido mejor como Iván el Terrible. Iván el Terrible. Iván el Terrible. Wow. Iván el Terrible Nada más por el nombre tú empiezas. fue un zar ruso que trajo reformas positivas, como señalé, pero en su afán por traer reformas positivas, descubrió de que una manera de cómo poder mantenerse en el gobierno de forma satisfactoria era ejerciendo la fuerza y el poder. Y ejerciendo la fuerza y el poder, descubrió de que sentía placer al someter a las personas a torturas y atrocidades indescriptibles. Muchas de las hazañas que se le atribuyen a Iván el Terrible es tomar al azar las mascotas, específicamente los perros, y arrojarlo de un castillo simplemente por escuchar cómo gritaban cuando caían. Dios mío. Ah, pero... Wow. Y Iván- cuando se cogen los animales. Sí, Iván el Ay. Terrible tenía la costumbre de arrojar a todas las personas por costumbres y solamente por hobby a jaurías de perros infectados con la rabia hasta que estos lo comían y los devoraban frente a sus ojos. Qué jueguito. Y él se deleitaba con una copa de vino muriendo a carcajadas. Bien terrible. También usaba un método un tanto particular y era que cuando las personas estaban en grandes concentraciones en actividades de plaza, él mandaba a soltar un sinnúmero de osos para que los osos también lo tomaran devoraran. y los devoraran. Wow. No tuvo piedad ninguna con sus enemigos, al punto de que cuando conquistaba nuevos pueblos, mandaba arrojar a todos los infantes a las aguas heladas del Báltico, solamente para morir de risa y de placer mientras lo veían. Yo Un tengo, verdadero Él loco. tiene un lugar específico en el infierno, lo tiene. tengo un amigo que Normal. se llama Iván, al que le retiro oficialmente mi amistad a partir de hoy. Es un tanto raro llamarse Iván, sí. Sí. Pero lo queremos, no Está todos son fuerte. iguales de esa manera. Entonces, Iván el Terrible le hizo un gran favor a sus adversarios y fue que un ataque de rabieta a una edad avanzada tuvo un reinado, un gobierno de 37 años. Imagínate la crueldad. De hecho, 1 millón de personas fueron afectadas por el gobierno De Iván el y Terrible. los actos tan barbáricos de Iván el Terrible. En un ataque de ira, en un momento de edad avanzada, él mismo le quitó la vida a su propio hijo. Afortunadamente le hizo un favor a sus contrincantes porque no dejó nada que heredar. Claro. Claro. No me imagino yo que el hijo saliera peor que su papá. Imagínate. Entonces ya tenemos la historia de Iván el Terrible, que nos abre la puerta al top número 3. Número 3. Número 3. Número 3. En la posición número 3 se nos cuela una persona de las que no se le ven mucho los ojos, de origen Jimmy. japonés. Y es que el señor Ichiro Ichi, Ichiro Ichi. el doctor Shiro Fue Ichi, por eso, porque le hacía mucho bullying en el colegio. protagonizó uno de los eventos más crueles y más oscuros del siglo XX. Cuando tuvimos la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los episodios más crueles de la historia de la humanidad, el doctor Shiroichi era el comandante del Escuadrón 731 en Japón. Y Japón, con su calidad de potencia, tenía varios soldados cautivos, eran presos de guerra, eran unos 40,000. 40,000 soldados. Sí, 40,000 soldados. Shiroichi hizo pruebas atroces con personas, mujeres, hombres y niños, que todavía el día de hoy recorre la memoria de todas las personas que nos adentramos a ver los sucesos de dicho tiempo. Y es que Shiroichi tomaba, o sea, dice la historia de que tomó a una mujer rusa embarazada para ver solamente el tiempo que se mantenía con vida el feto de la mujer. En un momento tomó una mujer y le inyectó orina de caballo con un embarazo para ver qué tiempo podía sobrevivir. El privado en científico. Sí, era científico. Ah, De hecho, en un momento también solía aglomerar un sinnúmero de personas, de hombres especialmente hablando, para arrojar granadas y elementos explosivos para ver qué tanto eficaces eran los armamentos japoneses, hasta que quedaban destrozados. En un momento también tomaba a los prisioneros y los dejaba al aire libre en una noche de invierno a temperaturas 4 o menos ceros para ver qué tiempo podía soportar antes de morir. Y lo hacía tomándolo por países, edad y género, para ver cuáles países eran más fuertes a la hora de poder soportar. O sea, él creó un método ¿Un método? un método estadístico para Real. ver país. Oh my God. Realizó un sinnúmero de amputaciones solamente con el fin de mejorar la práctica quirúrgica.
Aparte de eso, también probó muchos químicos corrosivos a la piel para ver cómo las personas y se le caía completamente. Cuentan las anécdotas que hubieron personas de su mismo escuadrón, médicos, que se negaron a continuar con las prácticas tan inhumanas y crueles que cometió el doctor Ishiro. Y estos automáticamente por traición a la patria. Bueno. O sea, tenían que hacerlo Era sí de o sí esperanza. y no se podían negar. Pero tú sabes qué es lo más asombroso de todo esto. Por favor, dime. Y es que el doctor Ichi murió en su casa, tranquilo, Tranquilo. En su cama. novenario, disfrutando de la vida y de todos los placeres del mundo. Porque cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial con sus aliados, el doctor Ichi, como ya tenía todos esos informes científicos registrados, Lo vendió. le sirvió a Estados Unidos como un modelo para que ellos ya tuvieran eso en su haber y no tener que hacer ya ningún tipo de práctica parecida a tal. Entonces, el doctor Ishii le sirvió, desgraciadamente, en honor a la ciencia, que es muy bella, pero él destacó la parte más inmoral de la Pero ciencia. claro que sí. Inhumana. Le sirvió como un intercambio a Estados Unidos de que le dejaran su libertad y también que lo dejaran absuelto de los hechos Demasiado cruel. por venderle toda la información que él había adquirido con estas prácticas tan terribles y negras. Me imagino cómo llegó al infierno. El no ten tú, te Toma, gobierna lo tú. que No, toca no, tuyo Que él aquí. le entregó la llave. Le digo, Sí, no. esto es tuyo, gobierna el tú. gobernador Sí, ya gobierna. quieres tú. Cuando viene a ver si es americano, cuando viene a ver, también negociaron. Sí, También. Es posible. Y es le posible. tocó algo más ligero, más bacano. Es posible. Entonces, el doctor Ichi marcó uno de los episodios más negros del siglo XX. Entonces, nos abre la puerta actor número 2. Se está poniendo feo esto ya. En el top número 2, Está fuerte esta vaina. sorpresivamente nos llega una mujer. Ay, Otra más. Una mujer. Son crueles. Y es que a más de 400 años de su muerte, todavía se da mucho de qué hablar. Y es la señorita, la noble y condesa Elizabeth Bathory. Elizabeth. Bathory. Elizabeth Bathory fue de origen húngaro. Fue una reina de Hungría que se destacó por ser muy cruel. De hecho, sus familiares a la hora de desterrarla del poder dijeron de que fue un error de la naturaleza. Dios, Wow. tanto así. Y es que Elizabeth Bathory, valiéndose de su poder absolutista, gustaba bastante porque tenía una creencia en particular. Se nos ha dicho de que Cleopatra, en su momento, por mantener su belleza, colgaba vacas de una polea para darse baños de leche. Sí, De así es, burra. así. Desgraciadamente, Elizabeth Bathory entendía de que, en especial de niñas, quinceañeras y muchas más jóvenes, la iban a mantener joven por O sea, que siempre. en vez de utilizar animales, ella utilizaba gente, niñas. Utilizaba quinceañera. Y todo esto lo hacía simplemente porque le causaba gran placer y gozo. Y a la hora de practicarlo, todos sus sirvientes y súbditos tenían que sonreír a carcajadas a más no poder, si no querían ser ejecutados. Cuenta la historia que en un momento, solamente por mero placer y hobby, y es simplemente una forma de cómo tuvo un chiste, había una joven de 13 años frente a ella y ella le fue encima, los pezones y los senos, mientras sonreía una y otra vez, Dios y todos mío. los que estaban presentes Tenían tuvieron que que reírse. sonreír. Imagínense Tira vampira. imagínense por un momento de que esto fuera la idea de lo que es un chiste para ti. No, es Horroroso. un asunto, un asunto. Y encima- Y había que reírse obligatoriamente porque si no el próximo ibas a ser tú. Sí, también gozaba del día del pago a sus sirvientes por colocarle una moneda calentada al rojo vivo para darle su pago en la mano. Y, Pero, Y tenían que reírse. tenían que reírse y recibirla obligatoriamente. A Ella mí me muerta hubiera- de la a risa. mí me hubiera gustado ser cocinero de ahí. Para yo ponerla como es ahí. qué locura. Finalmente, Elizabeth Bathory, las personas no aguantaron más y su propia familia decidió encerrarla y desterrarla y la nombraron como un grave error de la madre naturaleza. madre naturaleza. Por tanta crueldad y es tenida como la mujer más cruel de toda la historia registrada de la humanidad. Pero eso no es todo. No. Elizabeth Bathory nos abre las puertas a top número 1. y es que en el top número 1 Dios mío, yo no quiero ni tenemos, oírlo. tenemos un hombre que tuvo la oportunidad de conocer grandes personas reconocidas a través del tiempo, como la gran Juana de Arco en Francia.
fue un eterno mariscal y noble. El señor que nos abre la puerta del número 1 es el señor Gilles de Retz-Lavar. Gilles de Retz-Lavar. Gilles de Retz-Lavar. Gilles de Retz-Lavar. Nos dice un historiador de la historia europea, muy famoso, de que tanto Nerón del Imperio Romano como los tiranos de Lombardía hubiesen palidecido completamente ante las atrocidades que llevó a cabo el señor Gilles de Retz. Gilles de Retz solía establecerse por diferentes castillos y cuando esto sucedía, los infantes de las zonas completamente desaparecían. Y era que Gilles de Retz fue el cierto de la historia Wow. y al mismo tiempo Yo también. Gilles de Retz disfrutaba sentarse en el vientre de los niños recién nacidos y pequeños, mientras él sonreía a carcajadas una y otra vez. Solía tomar los niños y mientras la escribiendo esto como un clímax indescriptible y una sensación que lo llevaba a un abismo de perfección innombrable. Un loco completo. No hay un tope de locura que defina eso. En la humanidad es la vaina más estúpida que hay alguna vez. ¿Tú sabías? Es una cosa increíble. Yo quiero decir lo siguiente, y perdóname que te interrumpa. Hay que ver que nosotros, el ser humano, tenemos la habilidad de llegar a atrocidades tan grandes. Y como dicen ahí, que él estaba escribiendo, tú todavía hubieses padecido antes en las atrocidades que este hombre hacía. Y lo veía como grandes cosas. Este tipo, mira. Hay gente que de verdad... Pero espérate, muchacho. Ay, pero no, yo sé que tiene las cosas porque son Wow. cosas impactantes. lo Sí. Es pero, duro. y Arcadi, Sigue, tigre. no sea tan cruel. Termina con esto, Déjame- porque no está déjame- torturando. Ya, para terminar. Me está ya vamos. torturando, Yo, me está torturando. yo con honestidad, te voy a ser muy honesto. Uno ha perdido, y más en estos tiempos, no hay muchas cosas. Uno cree que había perdido la capacidad de asombro. Sí. O Pero de con lo que tú has sensibilidad. contado, yo no sabía nada de lo que tú Nada. has dicho. Me Nada. ganaste, me ganaste. Yo- Yo, había realmente- perdido la sombra. Realmente, cada vez que tú decías uno, dice, no, pero no hay una gente que vaya a ser más cruel que esta. No. Exacto. Y me sigue sorprendiendo realmente. Sí, que todavía falta. Yo me sorprendí bastante, o sea, con todos. Yo me quedaba esperando que él iba a hablar de alguien que tenemos en la mente de la historia, un Freddy Krueger, una cosa de esa, que realmente fue lo que lo ponían que nos impactara cuando éramos niños y adolescentes. Un Pero Hitler, un Mussolini. realmente, o sea, lo que tú has dicho, más al final ahora, eso es increíble. Yo esperaba Pero con los Calígula. ojos que puso Lánzalo, yo pensaba que él era el número 0. Cuenta también anécdota para ya cerrar el programa el día de hoy, que los mismos sirvientes de él lo llevaban en un día normal, exhausto de tanto. Y les ordenaba a todos sus sirvientes que arrojaran a una gran caldera para desaparecerlo y hacerlo polvo. El día de su juicio, el 26 de octubre del 1440, en Nantes, Francia, se le dijo que emitiera sus últimas palabras y sus últimas palabras fueron las siguientes. Yo represento lo que ustedes nunca pueden hacer y quieren hacer. Yo soy un terror, yo soy nuestra peor pesadilla. Yo soy lo que la muerte y el sufrimiento representa dulcemente. Yo soy aquello que ustedes siempre soñarán ser y nunca podrán ser, porque simplemente soy un hombre malo. Palabras de Gilles de Retz antes de ser colgado en Nantes, Francia, 1440. Wow. Esto fue La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York.